Gracias al Señor por este día que nos permite estar en su casa. Queremos anunciar a las visitas que los niños tienen un tiempo acá en la clase, el costado. Si quieren salir pueden hacerlo. Los niños hasta, ¿cuántos años, profes? ¿10? 10 van a controlar sus cédulas las profes. En esta mañana queremos invertir unos minutos o los siguientes minutos en lo que el Señor puso en mi corazón. Estamos desafiados este año, gracias hermana, desafiados este año a llevar adelante el lema llamados a seguir. Y está relacionado a el llamado que tiene cada hijo de Dios a ser realmente un discípulo, a ser un seguidor de Cristo. Estamos llamados a ser unos representantes del Señor, de nuestro Maestro en este mundo. Y el título del mensaje de hoy es Sentir como el Maestro. Sentir como nuestro Maestro. Y vamos a usar como texto, uno de los textos para desarrollar este tema, Juan 14:21. Pero antes de comenzar me gustaría orar y luego vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue el domingo pasado y luego vamos a desarrollar, vamos a orar. Padre Dios, en esta mañana queremos abrir tu palabra. Queremos pedirte que tú, a través del Espíritu Santo, nos abras el entendimiento. Como dice tu palabra, que el Espíritu Santo fue enviado a nuestras vidas para enseñarnos, es una de las funciones. Y dice que Él va a enseñarnos todas las cosas que tú quieres que nosotros sepamos. En esta hora queremos pedirte que el Espíritu Santo sea el que esté obrando en cada una de nuestras vidas y esté abriendo nuestro entendimiento y que tú puedas estar enseñando mucho más de lo que se está diciendo o se está escuchando. Padre, queremos darte el control de lo que vamos a hacer a continuación para que tú puedas usarlo conforme a tu voluntad. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El repaso un poco del domingo pasado, hicimos la primera mención, hicimos el primer desarrollo de un mensaje llamados a seguir. El texto lema que va a acompañarnos este año, si el Señor lo permite, es Juan 1, el verso 1 y el verso 14. Que dice así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dentro de lo que hablamos el domingo pasado, vimos los requisitos para ser un expositor de Dios en la tierra. Alguien que expone la vivencia de su maestro. Alguien que demuestra la cultura de donde él vino. Nosotros decimos que cuando hay algún extranjero, el extranjero siempre quiere mostrar algo de su cultura. Y no sé por qué los paraguayos siempre quieren que estemos con nuestro tereré en otro lugar. O si nos ve con un tereré ya dicen que
Somos paraguayos porque es parte de nuestra cultura. De la misma forma, nosotros estamos llamados a mostrar la cultura del reino. Es como decir, yo acá no sé en tu país cómo se hace, pero en mi país se hace así. En el país de donde yo vengo, de donde fuimos llamados a ser pertenecientes al reino de Dios. Una vez que el Hijo de Dios abre su corazón, dice que el Espíritu Santo de Dios viene a reinar en el corazón de esa persona y somos parte del reino de los cielos. Un reino que no es nada parecido a donde nosotros hoy nos movemos. Por eso necesariamente tiene que haber indicadores drásticos en nuestro comportamiento, en nuestra forma, en nuestra conducta, en nuestra forma de hablar. ¿Se acuerdan que el año pasado estuvimos casi todo un año hablando de la perspectiva? ¿Cómo es el punto de vista de una persona del reino de Dios? Habíamos dicho que los requisitos para ser usado como un expositor era nada más y nada menos que sacar un poco lo que dice la Biblia en Filipenses 2, 5 al 8, acerca de cuál fue las cosas que tuvo que hacer Cristo mismo para venir a sacrificarse y a venir a rescatarnos de la esclavitud del pecado. Y hoy vamos a centrarnos en la primera afirmación, y si Dios permite, vamos a ir avanzando domingo tras domingo en un punto de estos requisitos. Y quiero citar nada más el primer requisito que encontramos en la palabra de Dios en Filipenses 2, 5 al 8, que vimos el domingo pasado. Dice: necesitamos tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Necesitamos estar más... Dice, no necesitamos tener un anhelo por cosas humanas, sino que necesitamos anhelar las cosas que Dios nos llamó a hacer. Necesitamos despojarnos y negarnos a nosotros mismos. Tener también la capacidad de sentir la necesidad de servir. Y necesitamos, por último, desarrollar la capacidad de obediencia, aunque esto represente una posible humillación. Entonces, en el desarrollo de hoy vamos a agarrar este primer requisito. Necesitamos tener el mismo sentir que tuvo Cristo. De ahí el título, sentir como nuestro maestro. Todo comienza con la capacidad de poder sentir como sintió Cristo. Hermanos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede darse esto? El Espíritu de Dios que está en nosotros nos permite y nos capacita a poder sentir lo mismo que Dios siente. Eso es algo increíble, pero real. Hermanos, el cristiano necesita sentir como siente Cristo. Necesita, para poder dar ese paso de decidir convertirse en un discípulo de Dios, no solo hace falta entregar su vida a Cristo, abrir su corazón para que Cristo venga a vivir. Ese es el comienzo del caminar una vida con Cristo. Necesitamos sentir, necesitamos tener el mismo sentimiento que Dios a través del Espíritu Santo. Ahora sí vamos a leer el texto Juan 14, 21. Aquellos que trajeron sus Biblias pueden abrirlo. Juan 14, 21. En la Nueva Versión Internacional dice: ¿quién es el que me ama? El que
hace suyo mis mandamientos, responde la palabra de Dios, y los obedece. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Tener el mismo sentir que Cristo es una manifestación de Cristo en nuestras vidas. Hermanos, es que algo del cielo, un sentimiento del corazón de Dios, viene y es interpretado por nosotros y comenzamos a sentir. Hermanos, este es un tema que siempre me levantó muchísimo interés. ¿Cómo puede ser que el ser humano pueda sincronizar con Dios y que cuando uno es salvo o uno es consciente del perdón de Dios, su cuerpo es capaz de sentirse feliz? De que la conciencia de que hay un Dios nos dé a nosotros manifestaciones humanas de alegría, de contentamiento, de tranquilidad. Hermanos, esto es algo divino integrándose a lo humano, integrándose a nuestro cuerpo, a nuestro físico, a nuestra química, y decirle al cuerpo: tranquilo. Hermano, eso es maravilloso. Decir de que solamente el creador del hombre puede saber qué hacer para que el hombre se sienta salvo. El hombre se sienta redimido. Y acá está diciendo de que aquel que me ama es el que guarda mis mandamientos y los cumple. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo le voy a amar, él va a ser amado por mi Padre, y mi Padre se manifestará en él. Podemos decir entonces que aquel que guarda, conoce y obedece la palabra de Dios será amado por Dios. Y Dios va a intervenir en su cuerpo y va a comenzar a sentir cosas que no son humanas, cosas que no vienen de un razonamiento humano. La palabra está diciendo que el Señor se va a manifestar en la vida de aquellos que buscan su palabra, que guardan su palabra, que obedecen su palabra. Y eso va a empezar a permitir que un obrar celestial, un obrar de Dios, pueda bajar al mundo, como pasó con Cristo. Pero lo primero que pasó con Cristo es que pudo ser capaz de sentir como sentía Dios. Atiendan al título de la siguiente parte: herramientas para la insensibilidad espiritual. Acá fue interesante este título porque generalmente se pone herramientas y vos pensás cosas que me van a ayudar. Este es todo lo opuesto. Son herramientas para la insensibilidad espiritual. ¿Quién es el más interesado en que nosotros tengamos insensibilidad espiritual? No el de arriba, el de abajo. Entonces, hermanos, vamos a empezar a citar herramientas de Satanás para insensibilizarnos espiritualmente. Así quizás él va a empezar a tomar nota. Un mensaje para él y no para... Pero es bueno que nosotros tengamos conciencia. Me acuerdo, no sé si fue una prédica o una serie de prédicas de domingo o de sábado,
que hablamos sobre conociendo a nuestro enemigo. Y empezamos a hablar más de Satanás que de Dios. Pero hermanos, necesitamos tener la conciencia de quién es el que está detrás nuestro. Vamos a las herramientas. Voy a usar la parábola del sembrador. Y fue grato lo que pude conseguir. Y hice una pequeña guía, que esto es lo que quería mostrar ahí, pero algunas vamos a poder mostrar. Son dibujitos de cuál va a ser los siguientes pasos. La parábola del sembrador se usa, hermanos, ubican la palabra del sembrador. Estamos en Mateo 13, vamos a usar el relato de Mateo 13, 1 al 9. Hay 4 episodios que vemos ahí y rápidamente vamos a repasarlo. Mateo 13, 1 al 9 dice que el Señor evidentemente que se sentó a hablarles a sus discípulos y a sus seguidores en parábolas y dijo que hay 4 tipos de posibles desenlaces de una semilla que es lanzada. Dice el sembrador tiró las semillas y la primera dice que cayó superficialmente, no entró, ¿verdad? Se quedó ahí sobre la tierra y dice rápido, vinieron las aves y llevaron la semilla. Lo segundo dice se cayó entre piedras, pero entró un poquitito, se levantó rápido, pero dice que muy pronto se secó. El tercer escenario habla de una semilla que cayó entre espinos y se levantó, pero muy pronto los espinos lo taparon. Y el cuarto sí habla de un terreno fértil donde la semilla encontró un lugar, la profundidad correcta, el crecimiento correcto y salió y dio frutos. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos? Vamos a desarrollarlo a continuación. Herramientas para la insensibilidad espiritual. El primer escenario nos ayuda a entender en el verso 4. Dice que cayó en el camino. Y la Biblia habla de que cuando Jesús hace la explicación a sus discípulos, que la palabra cayó y no fue comprendida. Habla sobre una ceguera y habla sobre una inconsciencia total. Por eso viene un pájaro y lleva. Era una semilla que tenía las mismas capacidades que todas las otras. Tenía un precioso, posible fruto, pero no cayó, no fue comprendido. Entonces, ¿cuál es la primera herramienta que Satanás usa para alejarnos de sentir lo mismo que Dios siente y por ende dar el primer paso a ser un discípulo? Satanás directamente nos pone la ceguera y nos pone la inconsciencia. Hermanos, acá inclusive podemos poner una línea bien divisoria, que estos son personas que ni siquiera conocen al Señor. Porque la palabra dice de que aquellos que no han recibido están con un velo en los ojos. Acá digámosle que todavía no estamos nosotros o aquellos que ya han abierto su corazón a Cristo. Si hoy hay entre nosotros quizás personas que todavía no le tienen a Dios, quiero decirles que la Biblia habla de que estás en oscuras. Que Satanás pone
una ceguera, una inconsciencia sobre las cosas de Dios. Y esa semilla que quieren hacer en tu corazón viene y alguien lleva y no encuentra un corazón donde quedar. En lo segundo sí entramos ya. En lo segundo habla en el verso 5 al 6 entre las piedras. Pero la palabra de Dios, hermanos, es tan fuerte que dice: la otra cayó en un terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron, pero pronto, por no tener una profundidad, tuvieron muchos inconvenientes. Pero lo más fuerte dice: cuando salió el sol, las plantas se marchitaron por no tener raíces y se secaron. ¿Cuál es la herramienta que encontramos en este ejemplo? Encontramos en la explicación que el Señor da a continuación a sus discípulos. Dice: eso representa a las personas que con alegría recibieron el mensaje. Estaban felices, pero se quedó en lo superficial. Entonces, una herramienta que Satanás usa para nuestra insensibilidad espiritual, hermanos, son las emociones. Cuidado con las emociones. Cuidado con las alegrías pico. Porque dice que salieron, brotaron, pero apareció el sol. Y acá, hermanos, yo estuve ahí escarbando en la palabra. Pregunta: si el sembrador tiró, esparció las semillas, todas las semillas recibieron el mismo sol. Todos nosotros estamos en el mundo teniendo las mismas dificultades. ¿Por qué el sol le secó a esta semilla y no afectó a la cuarta, por ejemplo? Abro otro paréntesis. El sol ayudó a la cuarta y mató a la segunda. ¿Por qué? Escarbando entre piedras. Las piedras, hermanos, calientan. Esa semilla que estaba caída ahí entre las piedras recibía muchísimo más calor por el entorno en el que estaba. No era tierra, era piedras. Y si la palabra menciona, y hermanos, es Jesús mismo sentado con las personas explicándoles, y le dice: esas son las personas que recibieron con alegría la palabra. Eran personas emocionales, y esas emociones van a terminar quemándote si no son controladas. Las emociones, hermanos, son excelentes arrancadores, pero luego hay que mantener eso con compromiso. Hay que mantener con persistencia, con perseverancia. Si sentís que las cosas están calientes, hay que entrar más adentro. Hay que sacar esas piedras. Porque esas piedras, esas emociones, son las herramientas que Satanás está usando
para tu insensibilidad espiritual. Y no vas a poder sentir lo que siente Cristo si estás lleno de emociones, porque las emociones van y vienen. Son como las olas del mar. El hombre inconstante, dice, es inconstante en todos sus caminos. Ay, ¿sabes que hoy no estoy bien? Y al día siguiente, hoy sí, pum para arriba, mañana, este día es jueves, ¿verdad? Viernes, fin de semana, entonces el jueves medio que... Todo en el campamento nomás, después ya... Las emociones. Hoy tengo un problema, no tengo mi teléfono y no tengo mi reloj. ¿Me pueden facilitar la hora? -10, estamos súper bien. Gracias. Me van a aprovechar algunos. Bueno, en el verso 7 se relata el escenario de la semilla que cayó entre los espinos. En la explicación que hace el Señor Jesús en este cuadro, habla de afanes y materialismos. Y hermanos, pone el ejemplo que para mí es precioso porque yo soy visual y yo me imagino en mil cosas se me viene a la mente cuando veo a esa plantita ahí creciendo y dice está en medio de espinos. Esos espinos, el Señor dice, son los afanes, son el materialismo, son el aferrarse demasiado a este mundo. Eso, hermanos, va a evitar que vos puedas crecer. Y van a terminar, como dice la palabra de Dios, ahogándote. Y te vas a secar. Esa es una herramienta que usa Satanás para insensibilizar nuestra parte espiritual. Porque estamos cada vez más apretados por los afanes. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, en oración y en acción de gracias. Hermanos, cuidado con las presiones que nosotros mismos nos ponemos. Nosotros tomamos la decisión y muchas veces porque estamos insensibles espiritualmente, no sentimos lo que Dios está sintiendo, tomamos decisiones que luego nos aprietan de tal manera que nos terminan secando. Esos espinos que están cerca de esta semilla están tomando agua que es tuyo. Se están alimentando de lo que te corresponde y te están apretando. Y los espinos generalmente no son los lindos del yuyo, ¿verdad? No son los lindos y de onda tienen espina. No pueden ni sacar porque te... Entonces, aparte que te aprietan, te clavan, generan molestia, dolor, heridas. Entonces, una herramienta que Satanás usa para lograr nuestra insensibilidad espiritual son los afanes y el materialismo. Llegamos al cuarto. Y es interesante lo que pasa con el cuarto porque el verso 8 dice cayó en buena tierra. Nada más. Entonces yo dije, ya que el Señor no me da nada, me voy a agarrar de todo lo que está arriba. Entonces, este cuarto le pasó todo lo que no le pasó a los otros tres. Y vamos a repasar de esa forma. ¿Qué es la buena tierra? Aparte de que en la buena tierra puede la semilla tener más profundidad, la buena tierra es una tierra sin ceguera,
y sin inconsciencia. Una buena tierra es una tierra sin emocionalismos. Una buena tierra es una tierra sin afanes ni materialismos excesivos. Esa es una buena tierra. Y la palabra de Dios dice que una semilla que no es víctima de ninguna herramienta de insensibilidad crece y da fruto a 100, a 70, a mucho. Es un multiplicador. Hermanos, si nosotros conseguimos trabajar con estas herramientas que Satanás va a usar en contra nuestra para lograr nuestra insensibilidad espiritual, para lograr que no podamos escuchar, no podamos sentir, es difícil que podamos entender ni siquiera hacia dónde ir como un seguidor de Cristo. Un desafío muy interesante es hacer sonido. Amén, dice atrás. Hacer sonido acá, mezclar todo. Y yo hasta eso traigo en la forma de entender la palabra. Voy a dar una introducción al sonido 1. Todos los instrumentos tienen un canal asignado, excepto la batería que Marcos siempre abusa. Él tiene 7 por ahí porque este es un micrófono, este es otro micrófono, ese es otro micrófono, ese es otro micrófono, otro micrófono. ¿Cuántos normalmente usamos? 4, 5, 4. Marcos es 4. Y después todos son 1. Todo eso entra ahí y vos tenés que hacer que todo se escuche. Y entonces es 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Estamos? Más o menos. Son 10 cosas. ¿Qué tiene que ver eso con lo espiritual? Nosotros estamos llenos de cosas en nuestras vidas, quizás más de 10. Y el Señor es uno nomás de esos que está ahí hablando. Te habla tu señora, te habla tu hijo, te habla tu jefe, te habla tu hermano, te habla... Todos te hablan, te habla el deporte, todo está ocupando un espacio. Y entre eso Satanás se mete también y te mete más cosas. Entonces, si vos querés que el Señor se escuche, tenés que tener la capacidad de bajar los otros niveles para poder escuchar al Señor. Pero hay un milagroso invento que es el auricular. En el auricular allá, si todo funciona, ahora estamos trabajando todavía en eso. En el auricular vos apretás un botón y le puedes escuchar a cada uno. A veces no es de bendición escuchar a cada uno solo. Pero después se ajusta. Entonces, imagínense que vos puedas en tu vida mutear y está Dios ahí, clarito. En la Biblia hay una recomendación de tratar de escucharle a Dios en las mañanas. Practiquen un poco, hermano. Ayer me invitaron a un seminario vía Zoom. Un desafío para los organizadores, 60 personas conectadas. Un predicador que era chino, que hablaba en inglés, que tenía que traducirle. Un equipo de alabanza. Yo no sé cómo hicieron para que todo suene, ¿verdad? Bueno, ha de ser yankee, ¿verdad? No por la capacidad, sino que por el efectivo. Nosotros tenemos más conocimiento y capacidad que ellos, pero nos falta los dólares. Bueno, a lo que sigue, a lo que voy.
me tocó tanto una palabra que hablaba sobre hablaba sobre el reclamo del Señor a los pastores. Y hablaba tan fuerte y decía, pastores, le voy a pasar después la cita, decía, ¿cómo es cuando dormís de más? Cuando ya te pasás de dormido. Vamos a ver la traducción de dormilón. Amantes del sueño. Estaba hablándole a los pastores y decían, ustedes que aman más estar dormidos que estar buscando del Señor. Y ¡pum! Ahora fue un golpe, ¿verdad? Y quizás tenemos que no dormir menos, dormir mejor. Es decir, yo aprendí que así, si te dormías a las 12, las 11, si te despertabas a las 7, te despertabas a las 6, si dormías a las 10, te despertabas a las 5, si dormías a las 9, si dormías, no hacerte loco y hacer así. Ahí tú te vas a desmayar un día, ¿verdad? En el Bautista te vamos a visitar. En el Bautista así. ¿Se entiende? Decir, dormir más temprano. Si vos querés tener 15 minutos de devocional con el Señor, acostate 15 minutos más temprano. No sé qué de glorioso vas a hacer esos 15 minutos, que es lo que puede pasar a la mañana. Y comenzar, no sé, si no tenés esa rutina, comenzar con un buen día, Señor, a la mañana. Eso te lleva 3 segundos. Y dormiste 3 segundos antes. Y te despertás 3 segundos y pones, Señor, gracias. Y así vas, ¿verdad? Bueno. Voy a terminar con el siguiente texto. Juan 3:30. Yo creo que vamos a comenzar siempre con el mismo versículo lema y vamos a terminar siempre con este versículo para que quizá por hartos se acuerden. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Él, dice en la versión Dios habla hoy, Él tiene que aumentar en importancia y yo disminuir. ¿Se acuerdan de la luz que dije el ejemplo? La vida del discípulo es eso. Achicar nosotros para que Dios pueda crecer. Si nosotros no estamos dispuestos a trabajar y a buscar el sentir como Dios, hermanos, eso no va a pasar. Tu vida sí va a pasar, pero no va, hermanos, el Señor no va a interrumpir tu vida con un milagro si hay el mínimo interés. Hermanos, el Antiguo Testamento está lleno de personas sacrificadas que adoraban a Dios, que estaban tan cerca, que rogaban por Dios y Dios no se manifestó en sus vidas. Son contadas las manifestaciones del Señor, intervenciones del Señor en personas que le buscaban. Entonces, si no hay búsqueda, no va a pasar nada. Y va a terminar un año otra vez, que acaba de empezar. Y nuestras vidas van a seguir igual. ¿Qué hora es ahora? En punto. Y 5. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque hemos abierto tu palabra. Gracias porque hemos podido repasar algunas herramientas que quizás Satanás está usando contra nosotros para sacarnos esa sensibilidad de poder escucharte, de poder sentirte. Señor, te pedimos que
tú primeramente pongas en nosotros el querer. Oramos por hijos tuyos que vuelvan a querer seguirte. Hijos tuyos que vuelvan a anhelar ser discípulos, seguidores, expositores de ti. Te pedimos que tú, Señor, obres en nuestro corazón y que el mismo Espíritu que un día nos convenció de pecado, nos convenza de que nuestra situación quizás no está del todo bien y que necesitamos volver al inicio, volver a buscar tus huellas. Volver a buscar tus brazos. Volver a buscar tu mano. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Muchas gracias, pastor.